Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fanático de las historias de amor de celebridades, de los dramas turcos, o simplemente te encanta estar al día con los romances más comentados del mundo del espectáculo, has llegado al lugar indicado. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo revuelo y especulación en los últimos tiempos: Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿El pasado los atormenta? Esta es la pregunta que resuena en la mente de muchos de sus seguidores, y en este vídeo vamos a desgranar todos los detalles, los rumores, las pruebas y las interpretaciones que rodean a esta pareja tan querida y a la vez tan enigmática. Si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros análisis y primicias. Ahora sí, vamos al lío. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que, cuando se juntan, hacen que las redes sociales exploten. Desde que protagonizaron juntos Sen Kalkam, su química en pantalla fue tan palpable, tan electrizante, que era inevitable que los rumores de romance comenzaran a surgir. Y para sorpresa de muchos, esos rumores se convirtieron en una relación que capturó la atención del mundo. Durante su noviazgo compartieron momentos íntimos, viajes y declaraciones de amor que parecían sacadas de un cuento de hadas. Sus fans, conocidos cariñosamente como Keremdes, se volcaron por completo en apoyarlos, creando una comunidad ferviente que celebraba cada uno de sus pasos juntos. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama, el cuento de hadas tuvo un giro inesperado. La noticia de su ruptura sorprendió a todos y dejó un rastro de preguntas y dudas. ¿Qué salió mal? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada y compatible tomó caminos separados? Y es aquí donde entra el título que nos ocupa hoy: ¿el pasado los atormenta? Esta pregunta no se refiere solo a posibles relaciones anteriores, sino también a los fantasmas de su propia historia juntos, a las expectativas que crearon y a las presiones que undoubtedly enfrentaron como figuras públicas. Para entender la complejidad de la situación, debemos retroceder un poco. Antes de Hande, Kerem Bürsin tuvo otras relaciones sonadas, y antes de Kerem, Hande Erçel también vivió sus propios capítulos sentimentales. En el mundo de las celebridades, cada relación pasada puede ser vista como un antecedente, un prisma a través del cual se analizan las nuevas uniones. Y cuando hablamos de Kerem y Hande, las comparaciones y las especulaciones sobre si sus pasados influyeron en su presente y, sobre todo, en su futuro como pareja, son inevitables. Hemos visto cómo, después de su separación, ambos han intentado seguir adelante con sus vidas y carreras. Kerem ha estado enfocado en nuevos proyectos, y Hande también ha trabajado arduamente en su carrera actoral. Sin embargo, las redes sociales son un terreno implacable. Cada foto, cada comentario, cada interacción, por mínima que sea, es analizada al microscopio por los fans. Y es en este análisis donde surgen las teorías. Una de las teorías más recurrentes es si el peso de la fama y la intensidad de la relación inicial crearon una presión insostenible. Cuando una pareja se vuelve tan popular, las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Cada detalle de su vida se convierte en noticia, y esto puede ser agotador para cualquiera, por muy preparado que esté. ¿Podría ser que la intensidad de su amor en Sen Kalkam se trasladó a la vida real de una manera que les resultó difícil de manejar a largo plazo? ¿O es que la presión de mantener esa imagen de pareja perfecta, constantemente bajo el escrutinio público, comenzó a erosionar los cimientos de su relación? Otro aspecto a considerar es la posibilidad de que, a pesar de su evidente conexión, existieran diferencias fundamentales que solo el tiempo y la convivencia revelaron. A veces, la chispa inicial y la química en pantalla no son suficientes para construir una relación sólida y duradera. El día a día, las metas personales, las visiones de futuro pueden divergir, y eso es algo totalmente normal. Sin embargo, para una pareja como Kerem y Hande, cualquier divergencia se magnifica por su estatus de celebridades. Además, la pregunta sobre si el pasado los atormenta puede interpretarse de varias maneras. ¿Se refiere a relaciones previas que aún dejaron heridas o lecciones no aprendidas? ¿O se refiere a los recuerdos de su propia relación, los buenos y los malos, que podrían estar afectando sus decisiones actuales? Es posible que ambos, al intentar rehacer sus vidas, se encuentren comparando las nuevas experiencias con lo que vivieron juntos. Esto puede ser un obstáculo, ya que cada relación es única y no se puede replicar. Hemos sido testigos de comentarios en redes sociales, de supuestas fuentes cercanas, y de análisis de sus publicaciones. Algunas teorías sugieren que uno o ambos podrían estar
ardando sentimientos o que la forma en que se dio la ruptura dejó cabos sueltos. Por otro lado, también hay quienes defienden que simplemente la vida sigue, y que se separaron porque ya no funcionaba, algo que ocurre en cualquier relación, famosa o no. Es importante recordar que en última instancia, solo Kerem Bürsin y Hande Erçel conocen la verdad de lo que sucedió y lo que sienten. Nosotros como espectadores y fans podemos especular, analizar y debatir basándonos en la información pública, pero la realidad interna de su relación es algo privado. Sin embargo, la fascinación por su historia radica precisamente en esa incertidumbre, en la magia y el misterio que los rodea. Podría ser que ambos estén en una etapa de reflexión, aprendiendo de sus experiencias pasadas, tanto individuales como juntos. Es posible que el tiempo les esté permitiendo sanar, crecer y quizás, incluso, reevaluar sus sentimientos. En el mundo de las redes sociales, una nueva foto juntos, un comentario ambiguo, podría ser interpretado como una señal de reconciliación o simplemente como una muestra de respeto y cariño entre dos personas que compartieron algo importante. Hemos visto cómo, a pesar de la separación, no han emitido declaraciones negativas el uno sobre el otro. Esto sugiere un nivel de madurez y respeto, lo cual es admirable. Y es precisamente esta ausencia de conflicto abierto lo que alimenta aún más la especulación. Si no hay drama, ¿por qué no se dan otra oportunidad? O quizás, su respeto mutuo les impide ser abiertos sobre sus sentimientos. El título El pasado los atormenta nos invita a pensar en cómo nuestras experiencias previas, las buenas y las malas, moldan nuestras decisiones presentes y futuras. Para Kerem y Hande su pasado compartido es una parte innegable de su historia, y es natural que, de alguna manera, influya en sus vidas. Ya sea que esa influencia sea para recordar lo bueno, para aprender de los errores, o para seguir adelante con la lección aprendida, el pasado siempre deja una huella. Y es aquí donde entra la perspectiva del seguidor. ¿Queremos verlos juntos de nuevo? ¿O preferimos que cada uno siga su camino, felices y realizados individualmente? La belleza de estas historias es que nos permiten soñar, especular y, en cierto modo, vivir nuestras propias fantasías románticas a través de ellos. Para concluir, la pregunta de si el pasado atormenta a Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue abierta. Hemos analizado las posibles interpretaciones, desde la presión de la fama hasta las diferencias personales y el eco de su propia historia juntos. Lo que sí es seguro es que su conexión fue real, que cautivó a millones, y que su separación dejó un vacío de incógnitas. Ya sea que se reencuentren o sigan caminos separados, su historia seguirá siendo una de las más comentadas y fascinantes del mundo del entretenimiento turco y más allá. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hemos intentado ofrecerles una visión completa y reflexiva sobre esta intrigante pareja. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre la compleja relación entre la fama, el amor y el pasado. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que el pasado de Kerem y Hande los atormenta? ¿O simplemente siguen adelante con sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.